Están con nosotros 4 periodistas que son acreditados en la sala de prensa de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada. Está Melisa, no Melina. Lo que pasa es que Melisa Molina. Melisa Molina da Melina, pero no, es Melisa. Está John Eguier, no Eguier, es Eguier. Eguier, con H. Mirá lo que pone, boludo. Me ponen Eguier. Bueno, y ocurrió. Eguier. Eguier. Hoy vine a cagarlos a pedos. Eguier. John Eguier, o Jonathan Eguier. Eguier. Del Destape. Sí. Pablo Lapuente, de Letra P. Pablo Lapuente. Más fácil. Y Jaime Rosenberg, de La Nación. Así es. Y nos está faltando Gallardo, de Nico Gallardo. Nico Gallardo, de MDZ Online. Que no es juez. que no es juez. Bueno, el que le dijo que es tan solo un periodista es a John, ¿no? Sí. Bueno, cuenten como les salga qué pasó ayer. Porque se habla de una conspiración periodística para torturar a un pobre hombre llamado Manuel Adorni. Porque él dio una conferencia de prensa, habilitó 5 preguntas y dicen que se confabularon para nada, que fuera un reportaje. Ahí es la primera pregunta sobre el tema que le molesta y después vienen las repreguntas en lugar de ser preguntas independientes. ¿Fue exactamente así o no? A ver, ayer se dio, creo que por primera vez, una conferencia de prensa donde había un monotema. No había otra cosa de la que hablar. Yo, de hecho, tenía programadas algún otro tipo de preguntas. Una de ellas era que respondan sobre los números de la pobreza. Los números que da Milei, que todo el tiempo confunde, lo tenía anotado. Pero era imposible meter un tema así. De hecho, todos preguntamos sobre lo mismo. Había que preguntarle eso al jefe de gabinete con diferentes ángulos. No sé, Melisa le preguntó por los departamentos, Jaime también, Pablo Lapuente y yo sobre el tema del avión privado. No hubo ninguna conspiración ni nada por el estilo. Había un monotema. De hecho, él se prestó a esta conferencia de prensa sabiendo todo esto. Hubo una estrategia, de hecho, de la Casa Rosada, sabiendo que le íbamos a preguntar esto para mostrarse tal cual sucedió. Digo, de esta manera, con un tono por momentos agresivo. Yo igual, insisto, no fue el Adorni más agresivo que vi en conferencia de prensa. Hubo otras conferencias de prensa también así muy picantes, digamos. Ayer se dio especial porque tocaba no al gobierno ni a Milei, sino directamente a él. Y aparte se ponía en tela de juicio la moral de él, la parte ética y sobre todo sus ingresos. Hicimos un sorteo. Ayer hubo mucha gente en la sala, o sea, de manera inédita. No sé 20 anotados. Sí, salimos 5. Exacto, mucha gente y un sorteo, bueno, donde salimos nosotros. También quedó mucha gente afuera. No pudo preguntar, no sé, no los quiero nombrar a todos, pero Fabián Walman no preguntó, Silvia Mercado, Sofía Roja, no sé, un montón de gente que no pudo preguntar. Lo cortó abruptamente. Igual también para sumar. ¿Cuántos buenos periodistas que hay en la sala? Porque Silvia es muy buena periodista, Walman es buen periodista, es decir, hay gente de mucha experiencia y muy guerreros también. Decime. No, lo que quería decir que la parte de la Casa Rosada, Manuel Adorni sabía que el monotema, era los escándalos en torno a su viaje y a su patrimonio. De hecho, ese mismo día hubo una reunión desde muy temprano, algo que no suele ser habitual, incluso con Santiago Caputo, que llega por la tarde, incluso a Casa Rosada, que estaba Manuel Adorni, Santiago Caputo, Julián Hampton, que es un consultor de la Casa Rosada, y Javier Lanari preparando la estrategia que después vimos, la puesta en escena de los ministros entrando antes que Adorni, los cruces con los periodistas, la suerte de carpeteo, no sé cómo llamarlo, diciendo John dijo tal cosa. Tuvo como ese clima medio no de bravuco nada, ¿no? Como vienen todos los ministros, te estamos mirando, él con esa actitud desafiante, como que tuvo esa intención, me parece. Total, sí. Sí, igual el armado lo hicieron ellos. El armado lo hicieron ellos, porque la idea era salir a responder, a dar una imagen de normalidad, que el gobierno está trabajando, de que Adorni está en su puesto, que no lo van a mover, que no lo van a sacar. Y bueno, creo que esto fue parte de estas agresiones a los periodistas y esto fue un poco un extra que sumó Adorni. Me parece que no estaba muy planeado que él atacara tanto. Tal vez sí, una chicanita siempre es Made in Adorni, ¿no? ¿Cuánto le creen a su enojo? Poco. No, muy poco. A ver, la Casa Rosada lo que consideraban es que él, en las primeras entrevistas que dio en la televisión, estaba muy a la defensiva, Adorni. Cosa que este gobierno no se siente incómodo en esa posición. O está a la defensiva, está muy mal, está en crisis. Y Adorni, las 2 veces que dio una entrevista, apenas sucede todo esto, se mostró muy perrito mojado. Esto lo dicen en la Rosada, como estaba muy a la defensiva. Necesitaban un Adorni atacando a la ofensiva. Era una estrategia clásica de este gobierno, también de otros gobiernos, obviamente. Y esa fue la idea de este Adorni, que yo insisto,
no fue tan agresivo como otras veces. Y lo raro fue que no había planificado una estrategia o una respuesta más clara, ¿no? O sea, como que fue directamente solo a No voy a explicar nada. a burlarse de los periodistas y a decir que él hacía lo que quería con su plata. O sea, no hubo una estrategia de decir, vamos a ir con esto, este va a ser el argumento, o sea, vamos a explicar las inconsistencias de las facturas, o sea, nada de eso. ¿Y qué dijeron en Casa Rosada después de la conferencia? No, ellos después lo que dijeron fue que en realidad el objetivo, porque le preguntamos, ¿cuál era el objetivo de hacer una conferencia de prensa si no tenías? Y nos dijeron, no, en realidad lo que queríamos hacer es instalar agenda, volver a instalar agenda, que es algo que, digamos, hay que admitirlo. No, y que además lo perdieron, porque quien era encargado, digamos, de instalar la agenda era Manuel Adorni, y claramente quedó inhabilitado para hacer eso. Entonces, bueno, ellos dicen que fue como un intento de poner la agenda legislativa sobre la mesa, y la verdad que si ese fue el objetivo, podemos decir que fue un fracaso, porque se siguió hablando del tema de Adorni y nadie escuchó todo lo que dijo después con respecto, por ejemplo, a las leyes que van a mandar al Congreso. Intentaron justificar también el patrimonio de Adorni, obviamente en privado, en off, en los pasillos de Casa Rosada, diciendo, no es cierto que ganaba 2 millones, no es cierto que ganaba 3 millones, eso fue hasta noviembre, diciembre, hoy está cerca de 7,5 palos. Sí, bueno, pero se compró no sé cuántas casas. Claro, o sea, sí, ese es no hay el aumento de sueldo argumento, que en 3 meses se compró una casa. ¿No? Igual para el gobierno anticasta, que Adorni gana 7,5 palos es un dato, ¿no? Bueno, más de un 100% de aumento entre diciembre y el primer sueldo de ese año. Que no sé si se conocía ese dato, que ganaba 7,5 palos. No lo conocía. Por eso, lo sacaron de la galera ahí. Sí, me preguntaba esto de la cantidad de funcionarios o de personas de gobierno que fueron. Ustedes que van siempre, ¿alguna otra vez, alguna otra conferencia tuvieron tanto público? Yo sentía como un acto, ¿viste? Que de repente vamos todos los familiares a apoyar al niño que estaba por actuar. Entonces, no sé cómo lo vieron ustedes. Hubo una conferencia que tuvo un nivel de presencia alto, que fue la de Luis Caputo. Esa conferencia tuvo mucha gente. También hubo funcionarios y hubo... ¿Cuándo se enojó con vos? Sí. ¿Por qué haces enojar a todos? No, pero sí. Debería decirlo, loco, decirlo. Un rebelde. Pero en esa recuerdo que también había mucha Jonathan gente. le decía que por qué no repatriaba sus depósitos de dólares en el exterior. Sí, Exactamente. ahí hubo también mucha gente. Estaba Bausili, había muchos funcionarios de economía y había varios periodistas de economía. También había mucha presencia similar ayer. No es tampoco lo normal, siempre es cuando hay quilombo. A mí ¿sabes qué? Me parece que más que apoyo fue una cuestión aleccionadora, ¿viste? Claro. O sea, lo sentaron a todos como a decir, miren lo que pasa si ustedes hacen alguna cosa parecida, ¿no? Pero es cierto que él no puede hablar del tema porque entorpece todas las causas. No tiene respuestas, no tiene respuestas. ¿O es la respuesta que tira? Porque... Yo te digo algo, a la pregunta que... ¿Qué iba a entorpecer esa pelotudez? Sí, No, bueno, no existe pues, eso, no existe. Me escribieron ¿se puede muchos hablar o no? contadores ayer por Sí. diferentes redes sociales. Me escribieron muchos contadores de gente que no conozco, que me dice, soy contador, y todos lo mismo. Hay muchas inconsistencias en su declaración jurada y en la forma que él está manejando la declaración jurada por los movimientos de plata dentro de la declaración jurada. Yo ayer se lo dije en la conferencia de prensa. Se lo pregunté en otra conferencia de prensa en diciembre de 2024. Habíamos hecho una nota en el Destape sobre su declaración jurada que tiene inconsistencia. Digo, esta donación de la madre y demás. Y los contadores, muchos que me escribieron, me dijeron, ahí hay algo. Hay algo ahí y evidentemente eso se fue extendiendo y llega hasta hoy el tema. Porque ahí está la rareza. El único objetivo para mí es mostrar que no lo iban a rajar, porque varios venían diciendo hay una crisis dentro del gobierno y más allá de los ministros que se sentaron en la primera fila, habitualmente donde nos sentamos nosotros los periodistas acreditados, había 2 personas que mostraban que no había fisura dentro del gobierno, que es Martín Menem, atrás de todo, entre el público, digamos que no sé si lo llegó a tomar la Cámara, el principal representante junto con Adorni de Karina Milei, y Santiago Caputo, que no va nunca, de hecho creo que fue una sola vez al principio de la gestión, si mal no recuerdo. Estaba ayer él y parte de su equipo, Macarena Difraco, no sé si había algún otro. Sí, que se reía, ¿viste? Más. Santiago Caputo, no sé por qué. Sí. Tenía ahí como gestos de asentimiento y decir, ok, bien, está bien, como que disfrutaba, coacheado, pero va por buen como camino que en la estrategia disfrutaba, que pero planteamos. aparte disfrutaba cuando le pegaba a Jonathan y cuando Sí. le pegaba a Gallardo. Sí, eso me contaron. Era como que yo lo miré justo así, que lo tenía medio de perfil y estaba como disfrutándola. ¿Pero como disfrutaba diciendo, de que el otro pegara o disfrutaba del intercambio? y no sé. No, a mí me No sé contaron qué que decir, cuando pero- Adorni en un momento se puso más agresivo, lo vieron a Santiago Caputo Exacto. decir perfecto. Sí. Ay, sí. pues. Lo leyeron a la vez. ¿Pero qué? perfecto. ¿Porque lo ayudaba a A ver, Adorni? una o de las porque- personas que impulsó esta estrategia de un Adorni agresivo fue Santiago Caputo.
Pero escúchame, qué agresivo si decía, se la agarran con mi madre que murió a los 95 años y eso. Se murió el año pasado, de mal ¿verdad? gusto. Ahora, quiero aclarar algo. La madre, no, la Es persona la que madre, la falleció abuela. no es la madre, es una señora de 95 años, no sé qué parentesco tiene con Adorni, es una de las ¿Cómo no es personas la que, madre? entre comillas, le prestó plata a Adorni y figura en la declaración jurada. Esa es la persona que falleció según Adorni el año no es pasado. la madre. No es la madre. Uy, se pone mejor la historia. No es la madre, muchos que no es la madre. interpretaron que era la madre, no es la madre. Esto quiere aclarar porque Y muchos el interpretaron. argumento, se metieron con mis hijos, es un argumento que uno tira ya al final de la historia. Yo creo que están pensando tiran todo el tus hijos tiempo. a la Sabemos Último los recurso. nombres. decimos. A la hoguera, Sí, al sí. comienzo. ¿Entendés? Es un recurso ya a la desesperada. No, ¿y a quién es que le dice, me vas a pedir disculpas? Falta Gallardo. Gallardo. No, porque 5 estoy veces se lo esperando preguntó. tu disculpa, ya es cualquier cosa. Empezó manotazo Y ustedes, ahogado. o sea, yo me imagino, no sé, de repente un compañero le están diciendo eso, que está preguntando, digamos, ¿qué les pasa a ustedes? ¿A la tienen ganas de decir, dale, dejate de joder o no sé? No, a ver, es un lugar de pleno respeto donde no puedes quedar en offside, perdés. Si quedás en offside, perdés. Claro. A veces, alguna vez ha pasado. Yo creo que el que se enoja pierde en esto, no hay que enojarse, hay que tratarlo con respeto, hay que preguntar y él tiene que responder. No hay mucho más que eso, digo. Pero ¿qué te pasa por las tripas? Sos consciente que el país está mirando, sos consciente que es una especie de película la que estás viendo. Cuando el tipo te torea, te da placer, decías, picó. O... No, yo voy. A ver, mi objetivo es periodístico y es sacarle un título. También contarle a la gente. Yo uso mucho las conferencias de prensa para contarle a la gente de qué se está hablando. O sea, qué es lo que está pasando. Que la pregunta en sí es un relato. La pregunta en sí es un relato. Es contarlo antes de hacer la pregunta es contar todo lo que está pasando. Porque a veces pasa que las preguntas pasan, pero el tema es que la gente se entere. O sea que no quiero que sea protagonista la pregunta, siempre es protagonista el Sí. protagonista, digamos, No, Adorni. sí. Pero es importante también contar en medio de la pregunta. No, en mi caso fue como más puntual, ¿viste? Es como, bueno, que respondés cuántas propiedades tenés vos, cuántas propiedades tiene tu mujer, cómo lo justificás cobrando lo que cobrás, o sea, como que la estrategia fue más esa. De hecho, lo hablamos, vos hablás del trabajo en equipo, lo hablamos el día anterior de la redacción cuando anunciaron que iba a haber conferencia. Lo hablamos con la mesa, digamos, de editores, después en la sala también, de hecho, mencionaron a Silvia, con Silvia también pimponeamos, con Jaime también, dijimos, bueno, yo voy a ir por este lado. Sí. Colaboramos. Un poco de Con macheteo, colegas que poco de nos macheteo preguntaron. hubo, pero para no pisarnos, para no preguntar lo mismo. Obvio, no, pero bueno, digamos, como que también es un trabajo colectivo, no es que uno va ahí y se le ocurre una genialidad, ¿no? Como que también hay un trabajo entre todos. Creo que lo importante también es mostrar un poco la inconsistencia. Digo, vas a renunciar, pensaste en renunciar, pusiste a disposición la renuncia, porque siempre lo niegan, ¿no? ¿Qué van a decir si no está ahí arriba de un atril diciendo eso? Pero después, muchas veces en el futuro se contrasta Claro, experto. por completo. Expert, digo, Sí. pasó lo mismo Y con todos. Nicolás Pose, decían no y pasaban 24 horas y terminaban eyectados del gobierno, o por Karina Milei o por Javier Milei. El caso igual acá es distinto, es un escándalo, sí, está en la tapa de todos los medios, pero es la primera vez que sí lo bancan los dos lados de la Casa Rosada. ¿Usted digamos. tiene algún indicio de que alguien no lo banca? Porque hay una declaración de dos declaraciones de Nicolás Márquez Sí. que son muy fuertes en contra de él. Y en general Nicolás Márquez no habla. Él está en consonancia con Milei. En este caso, al parecer no, pero me pregunto lo mismo. Hay un tuit de Milei que habla de traición que no se entiende a quién se refiere en medio de todo esto. Eso Ahí saltaron a decir, sí. A Pagano y sí, podría Villarruel. ser Sí. Marcela Pagano. Bueno, sí, Pagano y sí. Villarruel. Está bien. A ver, respondiendo a tu pregunta, acá no se trata de si lo quieren o no. Yo creo que Adorni es una especie de corazón de Karina Milei. O sea, tirarle a Adorni es como tirarle un Menem. Es parte de los órganos vitales de Karina Milei y por lo tanto del gobierno. Si hay alguna persona que no lo quiere a Adorni, y yo creo que dentro del gobierno son varios, tienen que dejar eso de lado para sostener al gobierno, básicamente. Porque vamos a suponer que Santiago Caputo no lo quiere a Adorni, cosa que puede ser o que no se lo bancan y demás. Si vos vas contra Adorni, acá pones en duda el gobierno, digamos. Empezás a poner el futuro del gobierno en tela de juicio, Para mí porque sí. hay lugares Igual, que son... es perdón, como tirar la perdón, Karina. John, pero a ver, si la estrategia si Santiago Caputo se incorporó a la estrategia para ayudarlo y lo que hizo para ayudarlo fue que lo mandó a hacer la conferencia de prensa que hizo ayer, yo no sé, desconfiaría de que eso fue una ayuda de Bueno, Santiago para el Caputo. gobierno, en el gobierno yo pregunté, todos dicen que fue positiva la conferencia de prensa de ayer. Todos dicen eso. Sí, Todos porque dicen van a lo decir, mismo, no hay bueno. nadie que diga ¿Cómo estuvo mal. ¿Cómo es Adorni fuera de lo que se ve? Lo que se ve es un provocador, un buscarronia, un tipo bastante, que se lleva la marca y todos los gobiernos tienen a alguien así.
Este tiene muchos así, empezando por el presidente, pero está bien. Eso es lo que se ve, el tipo que te habla, el Día Internacional de los Zurdos, no traer más aviones con diario de Santa Cruz, todo muestra la radiografía de la cola del perro para justificar que no le den apoyo más a los discapacitados. Bueno, vos ves un personaje, nada, que te enfurece. En el trato personal es así. Es difícil encontrarlo igual también. Desde que es jefe de gabinete, no solo pausó, prácticamente eliminó las conferencias de prensa, sino que no aparece por los pasillos. No es algo de Manuel Adorni, es una constante casi en todo el gabinete, digamos. Por ahí encontrás algún que otro funcionario para alguna actividad en particular, no sé si los colegas, pero ya de jefe de gabinete está más escondido. Yo lo que veo es una persona en el trato es diferente, en el trato personal obviamente, con algunos periodistas tiene más relación, con otros tiene menos relación, pero a mí me parece que hay algo global que engloba a Adorni y engloba a todo el gobierno libertario, que me parece que todavía no se creen que están ahí. Entonces eso los lleva a cometer este tipo de errores. Yo me acuerdo, con los primeros días del gobierno de Milei, seguramente los colegas se acuerdan, pasaban y nos saludaban con la mano, los ministros, a nosotros, que estábamos detrás del vidrio, como diciendo, estoy acá, soy ministro, soy ministra, me votaron y estoy acá. Y creo que las confusiones tienen que ver con eso, con que todavía no se creen que todavía ya pasaron 2 años. Y pasaron 2 años, pero estos errores, falta de asesoramiento, falta de escuchar a otros, falta de asumir las consecuencias que vos tenés como funcionario público. Me parece que ese es un poco el kit de por qué le pasó a Adorni esto. Me da la impresión, no sé. A ver, sí. No, estoy pensando qué digo de Adorni. Te reta en las conferencias. No, pero fuera de las conferencias, porque esto es una realidad. La verdad es que se cruza esta gente en los pasillos de la Casa Rosada. No es que solamente se da todo esto con las luces prendidas, con las luces apagadas. Uno habla con todos en el gobierno porque laburamos de eso. Vos estás en la Casa Rosada y te cruzás a él le sirvió mucho, en su carrera, digamos, profesional, política. Le sirvió mucho el intercambio con las conferencias. O sea, él creció a partir de esa candidato a la conferencia. Claro. Sí, tal cual. A ver, esto me van a putear tanto. Cuando me preguntan cómo es Adorni, pues esto me lo preguntan amigos, me lo preguntan todo el mundo, che, ¿cómo es Adorni? Y yo digo, es un aparato. Estoy diciendo una barbaridad, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? Porque es un tipo raro, es alto, desgarbado, tiene los brazos largos. No quiero describirlo a él porque tampoco lo quiero juzgar. Siento que me está describiendo a mí. La verdad, todo eso se aplica a mí. Pero por cómo habla, el tono que tiene, cómo te mira cuando te habla. Es un tipo respetuoso, que se para. Esto, como cualquier persona, se apaga el micrófono, tiene boca sucia. Esto no sé si ustedes coinciden. Putea mucho. Tiene un humor muy particular. Es raro. Le cuesta a veces. Viste que hay un nivel de paranoia grande en el gobierno. O sea, nadie se anima como te cuentan algo, pero a lo mejor ni lo dicen, te hacen así. Te mueven la cabeza para arriba o para abajo para decirte sí o no. Es raro. Yo creo que en estos 2 años, tanto él como gran parte de los outsiders del gobierno se fueron curtiendo y ya empezaron a tener una postura más de político clásico, ¿viste? Como más, entre comillas, más rosquero, digamos, cosa que al principio estaban como todos bastante perdidos. Eso lo fueron aprendiendo. Pero Adorni es así, claramente no es como las conferencias, eso es... Me parece a mí que tampoco no puede ser... Adorni no puede ser un fusible, además, en este contexto, pero como para retomar un poco lo que decía Meni. En la campaña, no sé si se recuerdan, en octubre, el eslogan que también creó Karina Milei y Santiago Caputo era Adorni es Milei en la ciudad. Entonces también de alguna forma, más allá de todos los errores, de la torpeza a la hora de declarar o de cómo se muestra un poco más débil, digamos, en su caminar por los pasillos de la Casa Rosada, sacarlo o utilizarlo como fusible, como hicieron con otros, también es de alguna forma demostrar los errores del propio presidente que le dio su respaldo a la hora de hacer la campaña en la ciudad de Buenos Aires, y pensando también en lo que viene, ¿no? Porque hasta hace 3 semanas atrás Adorni era el candidato a jefe de gobierno porteño para 2027 de Karina Milei. Y, digamos, más allá de lo político de Adorni, que lo tiene hace, 2 años, de que comenzó este gobierno, digamos, alguna vez, porque él se dedicaba, a diferencia de otros,
en los medios de comunicación, trabajaba como periodista, entonces, ¿alguna vez se lo cruzaron como periodista en alguna radio, en algún lugar? No, porque él no tiene una carrera. No, pero capaz. Pero es verdad que estaba en los medios, por lo menos en los Radio últimos Rivadavia años. y Claro, La Nación Claro, pero más. no tiene una Como carrera compañero. periodística. A mí lo que digamos. me parece es como que es perder el tiempo hablar de Adorni como persona, qué sé yo, no me interesa mucho. Me parece que lo importante Lo acá pregunté es... yo, ¿no? Pero No, bueno. ¿Qué pregunta boluda? no, te pero vas, digo- por favor, Ernesto. No, me hace quedar mal. No querés, no contestes, no hay problema. Pero está bien, es un No, lo punto. que digo es que no sé si, digo, como que nos conviene enfocarnos en él como persona, que qué sé yo, sí, podemos decir un montón de cosas. Me parece que lo importante acá es cómo le pega al relato libertario, porque como dice él, era la figura que era Milei. O sea, es como el vocero, es quien sale a defender todo, y de pronto es un tipo que no puede hablar porque su gracia era condenar moralmente y éticamente a todos, a la oposición, y de pronto vos no podés justificar todo el patrimonio que hiciste en 2 años de que sos funcionario, porque sale a decir con Majul, salió a decir que tenían el mismo nivel de vida antes de la gestión y ahora, y de pronto tiene casas en los countries, cambia los autos, viaja en avión privado. Bueno, hay algo ahí del relato que le pega inevitablemente. De relato y de la guita que nos cierra. Claro. A Igual, ver, no parece, perdón, para cerrar, digo, no parece igual tan polémico en lo personal, no es por defenderlo a Adorni. en pero lo digo, personal no es pro- tan confrontativo. No, digo, la causa no me parece tan grave como Libra, por ejemplo, No, como otros claro. casos dentro del gobierno, Libra, pero el Andís. contraste en como él Claro. señalaba desde el atril a después lo que se demostró Claro. que no puede justificar, eso sí me hace ruido, no tanto lo otro. A ver, última pregunta. Uno ve desde afuera algunos datos que complican el gobierno. Una caída bastante fuerte en las encuestas, quizás más fuerte que en ningún otro momento. Una caída, todos los informes de consumo dan para abajo. La evolución de los salarios, todos los meses vos ves que pierden respecto a la inflación. Un plan económico que está complicado porque tiene inflación alta, pese a que tiene un montón de anclas que perjudican el funcionamiento económico. Bueno, no quiero extenderme en eso. Entonces veo un gobierno muy complicado. Pero ellos sacan pecho y dicen, de ninguna manera, nosotros somos Gardel, ustedes mienten en los datos verdaderos no son lo que dicen ustedes, y somos los mejores, y bueno, toda esa cosa que tiene el gobierno libertario desde el principio. Internamente, ¿el gobierno registra que está en un momento problemático o nada, esa cosa bravucona que tiene hacia afuera también lo dicen en privado? En las últimas semanas ellos demostraron y mostraron y contaron que están siendo bastante perjudicados por números, sobre todo en la economía. Ellos dicen que Libra no pega tanto, que el tema Adorni pegó poco, pero en lo económico sí. Obviamente dicen que la responsabilidad es el último trimestre del año pasado, pero sí reconocen que ahora hay un problema grande, sobre todo en lo económico, que eso los está obviamente erosionando, que finalmente es eso. A mí lo que me decían la semana pasada es lo siguiente, es la gente lo que nos reclama y nos hincha es cuando nosotros no proponemos nada. Cuando nosotros no mostramos que estamos haciendo una cosa, otra, no sé, eliminamos el cepo, hacemos esto, eliminamos lo otro. Si nosotros no anunciamos y no mostramos que estamos haciendo cosas, la gente nos lo reclama. Cuando nosotros estamos quietos, ahí empieza a moverse eso, el enojo de la sociedad y demás. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo, constantemente, proyectos en el Congreso, generando debates y demás. Cuando nosotros no lo hacemos eso, y en estas últimas semanas no lo viene haciendo, porque la verdad es que está muy a la defensiva del gobierno por el tema Adorni y también y sobre todo por el tema Libra, hay un reclamo. Pero esos lo justifican de esta manera, con esto que acabo de decir, y también, obviamente, con las causas estas de que el riesgo Cuca, las elecciones del año pasado y demás. Para mí, en lo privado, digo, en esto que tenemos los periodistas, de tener la oportunidad de charlar sinceramente en un café con muchos funcionarios de primera línea, están preocupados. No tienen nada para mostrar de acá a los próximos meses, no saben cómo salir de esto. Realmente están en una crisis, uno lo ve más en público, expuesto, en la crisis interna dentro de los dos sectores de la Casa de Gobierno, pero no hay mucha buena perspectiva que adelante esto mejore. Y algunos te dicen, che, mirá, tenemos mayores reclamos de asistencia para comedores vía Capital Humano, tenemos más pedidos también vía ANSES, no hay grandes resoluciones a futuro con la economía, con las grandes variables que siempre fueron como el leitmotiv, digamos, de todo el relato libertario, se comienza a caer y solo en privado lo manifiestan,
pero se escudan también hablando en público con esto otro, ¿no? Hablemos de la marcha del 24 de marzo, que fue multitudinaria. Bueno, armemos una estrategia para intentar levantar eso cambiar el eje. y tratar de cambiar el eje también con los proyectos en Congreso, ¿no? Melissa. No, me parece que también otra de las cosas que podemos sumar, pero bueno, ahí ya tenemos para hablar 2 horas más, es el vínculo con Estados Unidos, ¿no? Ayer no estaba Presti, por ejemplo, uno de los ministros que no estuvo en la conferencia fue el ministro de Defensa, que sí, ahora viajó otra vez a Washington a juntarse con el ministerio, con la Secretaría de Guerra, con los funcionarios de la Secretaría de Guerra. De nuevo, ¿no? O sea, hace una semana estuvo Milei en Estados Unidos y firmaron acuerdos, por ejemplo, para que Estados Unidos entrene a los militares argentinos para cuestiones de narcotráfico. Que encima algo por la ley de seguridad interior es algo que no puede hacer el Ministerio de Defensa, es el Ministerio de Seguridad. Entonces me parece que también nosotros seguimos hablando de todas estas cosas que obviamente que son importantes y que le pegan en cuanto al relato o a las respuestas que tendrá que dar la justicia a Dorni. Pero bueno, me parece que detrás también están todas estas cosas graves que están firmando y que están con las que están avanzando, por ejemplo, con Estados Unidos, que bueno, que también deberíamos prestarle la atención que merece, ¿no? Tenemos un diálogo difícil con Melissa, porque yo pregunto algo y me dice, eso es una pelotudez, hay que hablar de eso. Pregunto otra cosa y me dice, yo voy a hablar de lo que a mí se me cante, no me importa su pregunta. Es la que sigue las reglas que vos pones para tus entrevistas. Él quería preguntarte por el injerto de pelo de Adorni. Deja, no lo vamos a hablar entonces. Jaime. Sí, creo que hay un debate interno en el gobierno sobre cómo salir, sobre todo del atolladero económico. Está Luis Caputo, como vos venís bien marcando, con el tema de la semana pasada con las tasas. Hay como un debate. Milei sigue diciendo que la inflación es el único ancla que tiene. Sostener la inflación baja es el único, su salvavidas en este momento. Con lo cual, bueno, hay que ver cómo se resuelve esa tensión. Chicos, gracias por haber venido. La verdad que un placer, de verdad, un lujo. Muy bueno el laburo que están haciendo. Yo no soy quien para decir que el laburo es bueno, pero yo lo disfruto un montón el laburo que están haciendo, pues es muy periodístico, muy incisivo, muy profesional y los pone muy nerviosos y es muy divertido ver cómo la gente del poder reacciona frente a lo que hace un periodista, que es preguntar. No es tan difícil. Si tuvieran respuesta sería todo mucho más fácil. Estuvieron con nosotros Melissa Molina de Página 12, que me discute mis preguntas, me parece muy bien. John Eguier del Destape, que me lo escribieron mal. Pablo Lapuente de Letra P, Jaime Rosenberg de La Nación, grandes colegas, algunos ofensivamente jóvenes, y cuya visita disfrutamos mucho. Gracias, Che. Muchas gracias. Gracias. Tanda y volvemos, dale.